Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy vamos a responder al reto que nuestra amiga Catalina Serrano nos puso. Quiero invitar a Jerónimo Rivera de Amigos del Cine para que se una a este reto y nos cuente 5 películas que se convirtieron en series. Catalina Serrano tiene un blog en El Tiempo y tiene también un canal de YouTube que se llama Tiempo de Series by Cats, que les recomendamos mucho. Aquí en la descripción les vamos a dejar las indicaciones para que ustedes lo sigan también. Y ella en su canal habló de series que se convirtieron en películas. Hoy en Amigos del Cine vamos a hablar de películas que se convirtieron en series. Es importante aclarar que estas 5 películas no tienen un orden en especial, simplemente son 5 buenas películas que se convirtieron en series de televisión también rescatables y también respetables. En primer lugar hablamos de Bates Motel. Bates Motel está inspirado en esa maravillosa serie, esa maravillosa película de Alfred Hitchcock llamada Psicosis del año 1960, que es la historia de un hombre un poco desquiciado que administra un hotel y que tiene pues una relación muy conflictiva con su mamá, para no hacer spoilers. Esta serie recrea, la serie Bates Motel recrea ese universo narrativo de la familia Bates, donde está Norma Bates, la madre, Norman Bates, y esto se transforma en una versión contemporánea de la película que por supuesto es una precuela, ocurre antes del universo de Psicosis y es una serie que realmente vale la pena ver. En los años 90, una de las películas más interesantes del género thriller, suspenso, terror, fue precisamente El silencio de los inocentes, que nos mostró un maravilloso personaje llamado Hannibal Lecter, interpretado de manera magistral por Sir Anthony Hopkins. Esta película tuvo luego 2 versiones más cinematográficas, que fueron Hannibal y El Dragón Rojo, pero posteriormente también se convirtió en una serie de televisión llamada Hannibal, en donde aparece de nuevo este gran personaje de Hannibal Lecter, ya no interpretado por Anthony Hopkins, sino por Mads Mikkelsen, un excelente actor europeo que tuvo el difícil reto de por lo menos igualar la gran interpretación de Anthony Hopkins, y en mi concepto lo hace bastante bien. Es un gran actor, hace una gran interpretación, y esta película recoge el espíritu de la película original, una película con altísimas dosis de violencia explícita, una película que recoge el temor, el miedo, pero también la fascinación hacia lo bizarro, hacia lo desconocido y hacia ese universo caótico que puede existir en la mente de un criminal, pero de una persona totalmente brillante como el Dr. Hannibal Lecter. I don't find you that interesting. You will. Y continuando con las películas de los 90, aparece Fargo, una maravillosa película de los hermanos Coen del año 1996, que es recreada luego en la televisión por una serie que nos demuestra cosas muy interesantes. Primero, que uno no tiene que tomar los personajes originales de la serie, sino básicamente capturar el espíritu para poder hacer una buena adaptación. Y es justamente lo que nos ofrece Fargo, una serie que en 3 temporadas nos ha presentado personajes completamente diferentes, con actores maravillosos, un guión tan sólido y tan interesante y tan atractivo como el del original, y una mezcla bastante buena entre la violencia y el humor, la comedia, pero sobre todo la comedia negra. Esta serie Fargo pues cuenta en 3 temporadas historias muy distintas entre ellas, pero tiene un hilo conductor muy interesante, que es un pueblo frío, personajes aparentemente inocentes que de un momento a otro se ven envueltos en una trama tremendamente difícil de resolver, en una trama de violencia, en una trama de mucha sangre, y que pues hay que ver de qué manera van transformándose poco a poco. Fargo es una serie realmente impecable, muy bien hecha, creo que de las mejores series producidas en los últimos años. El siguiente es un caso bien particular porque se trata de una serie de televisión que fue inspirada en una película con la que poco tenía que ver, y a la postre la serie terminó siendo mucho más exitosa que la película. La película era más bien una serie de películas de los años 60 llamadas La Pantera Rosa, dirigidas por Blake Edwards y protagonizadas por ese gran actor británico Peter Sellers. Pues resulta que estas películas no tenían nada que ver con lo que conocemos hoy como La Pantera Rosa, porque se trataba de unas películas de detectives protagonizadas por un personaje llamado el Inspector Clouseau, que era interpretado efectivamente por Peter Sellers, pero al principio de la película aparecía un dibujo animado muy interesante de una pantera rosa que el público empezó a ver, que empezó a llamar mucho la atención y que finalmente dio pie a la maravillosa serie que todos conocimos, que está desde hace muchísimos años y que ha sufrido una serie de transformaciones. Una de las peores que tuvo fue ponerla a hablar, porque este personaje era maravilloso cuando no hablaba y solamente era acompañado por esa partitura inolvidable del gran Henry Mancini.
You'll find out when the Pink Panther strikes Y again. terminamos este reto que nos ha propuesto Catalina Serrano del canal Tiempo de Series by Cats con una película colombiana que inspiró a una serie colombiana también. Se trata de Paraíso Travel, que está basada en la novela de Jorge Franco y que fue dirigida para el cine por Simón Brand. Pues resulta que hace poco se hizo una adaptación televisiva de esta película y pues está básicamente enfocada en contar cuál es el estilo de vida de los colombianos que van sobre todo a la ciudad de Nueva York, a los Estados Unidos, tratando de buscar un mejor futuro, como el nombre lo dice, ese paraíso travel, ese sueño americano. Y pues es una película y es una serie bastante interesante y no es la única de todas maneras. Y es importante también resaltar que ya se ha hecho algo similar en el cine colombiano con películas como La Vendedora de Rosas, como Rosario Tijeras, como Soñar no cuesta nada, que primero fueron películas y luego se convirtieron en series de televisión. Después de hacer este ejercicio nos hemos dado cuenta de que es mucho más común que las series de televisión lleguen al universo cinematográfico que a la inversa. Realmente son relativamente pocas las películas que se convierten en series y lamentablemente el resultado no siempre es el óptimo. Hemos visto que en muchos casos son películas que inclusive no son para niños que terminan convertidos en series de animación dirigidas obviamente al segmento infantil. De todas maneras, además de estas 5 que vimos en este especial, pues tenemos otros ejemplos que son interesantes y que es bueno mencionar. Entre algunos de ellos podemos mencionar películas como Scream, 12 monos, Beetlejuice, Cazafantasmas, Blade, El planeta de los simios, Fama, Nikita, Kung Fu Panda, Jumanji, Indiana Jones, Arma Mortal, La Academia de Policías, Escuela de Rock, Los Pingüinos de Madagascar y muchas otras películas que llegaron a ser series, como digo, no siempre de manera completamente exitosa. Lo siento, chiquitín. Y este, estimados amigos, ha sido nuestro top 5 de películas que se convirtieron en series. Como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar las notificaciones para que cada viernes reciban la información sobre el nuevo video que posteamos, compartir este contenido con nuestros amigos y que cada vez hagamos de esta comunidad de amigos del cine algo más grande.